Ahora en el programa voy a hablar con Pablo Pellegrini y voy a hablar sobre algo que se llama la ley de semillas. Y yo le sugeriría a las personas que viven en el campo o que viven en zonas rurales, esto les va a interesar mucho. Y yo tengo la sospecha de que muchas personas que viven o vivimos en las grandes urbes vamos a pensar que esto es un tema que no nos afecta. Sin embargo, por un instante ténganme un poco de confianza y ustedes verán que no es así. Pablo, ¿cómo puedo presentarte? Porque no sé, acá dice biotecnólogo por la Universidad Nacional de Quilmes, pero me parece que eso se queda corto porque no explica exactamente cuál es tu especialización. ¿Qué tal, Adrián? Sí, soy biotecnólogo en Quilmes, pero también soy doctor en ciencias sociales. En realidad, soy investigador del CONICET y me dedico al área de sociología de la ciencia. Me dedico a estudiar controversias científicas. Controversias científicas. Es un tema interesante el tema de la semilla. Yo no sabía nada. Leí de apuro y vos le dedicás mucho tiempo a esto porque es tu especialidad o por lo menos una de ellas. Bueno, sí, fui analizando también digamos, cómo se fue desarrollando la industria de las semillas, en particular de las semillas transgénicas en la Argentina. Así que sí, el tema me interesó bastante. ¿Por qué es una controversia? ¿Por qué hay algo que se llama la ley Monsanto? ¿Por qué, digamos, qué es desde el punto de vista biotecnológico, qué es una semilla en todo caso? A ver, hay un montón de tensiones vinculadas a en qué medida hay que pagar o no por los conocimientos involucrados en las semillas, no solo en Argentina, sino en general. Y eso tiene que ver, en primer lugar, porque uno se podría preguntar por qué o en qué medida hay conocimientos en una semilla, siendo que parece que una semilla es algo que cae naturalmente de una planta sin intervención del hombre. Pero la verdad es que hay una oleada, digamos, de etapas en las cuales se han involucrado conocimientos en la producción de semillas. Y me imagino que no todas las semillas son iguales. No, por supuesto, pero digo, una primera gran oleada es con el inicio de la agricultura en general, hace más o menos 10.000 años. Desde el momento en que los agricultores empiezan a seleccionar qué plantas les parecen más interesantes para cultivar en función de que dan mejores frutos o demás, eso a lo largo del tiempo va implicando una selección que modifica las plantas que hay. Esa domesticación en realidad hace que las plantas que se cultivan hoy en día no tienen nada que ver con las variedades que existían antes, digamos. Son plantas domesticadas porque no podrían existir sin la asistencia del hombre, digamos, ¿no? Esa es una primera oleada histórica. Pero una segunda oleada tiene que ver en el siglo XX, más que nada, cuando explota la industria, cuando crece la industria de las semillas, y tiene que ver con el desarrollo de los híbridos. Los híbridos son plantas que uno obtiene a partir de una variedad. Por ejemplo, yo tengo una variedad de maíz y tengo por otro lado otra variedad de maíz. Al cruzarlas obtengo una nueva planta de maíz que por ahí sobreexpresa ciertas cualidades que estaban en sus progenitores. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Qué querría decir? Porque primero una cruza ya se me complica, no entiendo cómo se cruzan las plantas. Bueno, las plantas, como la mayoría de los seres vivos, tienen por ahí gametas masculinas, femeninas. Y eso se hace artificialmente, el hombre lo genera. El hombre puede mezclar, digamos, y al conservar una variedad de maíz por un lado y otra por otra más exótica, por ahí se encontró que se podía obtener una nueva planta de maíz que por ahí tenía frutos más grandes, por ejemplo, ¿no? Eso se lo llama una cualidad que se llama vigor híbrido, que está presente en algunas plantas. Eso, bueno, potenció en cierta medida la industria de las semillas porque volvía interesante que hubiera alguien que se dedicara a mantener líneas separadas y cruzarlas y ofrecer esa semilla nueva. Ahora, eso no es una modificación genética. No. Esto es algo que se inició en los años 30, por ejemplo, que se expandió en los años 30. Esto es cruzamiento convencional. De eso no trae problemas. Depende de qué trae problemas o qué para quién. Digamos. Bueno, es una tecnología más tradicional, es cruzamiento convencional. Pero el agricultor en su campo en general no mantiene una línea por un lado, otra por otra para obtener semillas. Entonces le venía bien comprar esas semillas. Una tercera oleada tiene que ver con el desarrollo de la biotecnología. A través de técnicas de biología molecular, por un lado se puede seleccionar más finamente qué genes de interés hay, pero además se puede introducir un gen que es propio de otra especie. Por ejemplo, para generar plantas con resistencia a sequía o tolerancia a herbicidas, etcétera, o lo que fuere. Esto también, digamos, amplía el campo de intervención de la industria de las semillas. Ahora también yo podría generar una semilla, por ejemplo, hacer crecer un plátano que tenga una vacuna. Sí, también se lo puede usar. O sea que también podríamos pensarlo en un lugar positivo. Como una biofábrica, sí, también. Ahora, en general, digamos, las tensiones, bueno, eso hace que aquel que desarrolló un producto nuevo quiere obtener algún beneficio de eso, ¿verdad? Qué curioso. Eso pasa en todos los ámbitos, por ejemplo, con los medicamentos. Eso también produce algunas distorsiones a veces. A veces hay medicamentos que precisamente se lo apropia su beneficio quien desarrolló ese medicamento y no necesariamente hay una nueva innovación real en esa prolongación del derecho de explotarlo, u otras veces eso
ponen un precio que por ahí resulta poco accesible para mucha gente, entonces genera distintas tensiones. Bueno, en las semillas también hay tensiones, pero de otro orden, porque las semillas tienen algo muy particular, es que tienen un aspecto dual. Por un lado, la semilla es un producto que uno puede comprar si le interesa, pero al mismo tiempo es un medio de producción para obtener ese mismo producto, porque uno la semilla la siembra, obtiene una planta que luego da semillas que pueden dar lugar a esa misma planta. Entonces acá hay gente que quiere que vuelvas a pagar la segunda vez por la semilla que compraste una vez o una parte. Ahí está la cuestión. Pero en realidad si fuera así, digamos, si un agricultor comprara la semilla una vez y después sigue usando las propias semillas que dio lugar, la industria semillera no se habría desarrollado, porque no tendría sentido. Una vez alguien desarrolló una nueva semilla y después nunca más. Y ahí lo que ocurre es algo interesante. Cuando se descubrió esto de los híbridos, resulta que los híbridos eran una nueva planta muy interesante que uno podía obtener a partir de las líneas separadas, pero otra característica más, además de que sobreexpresaban ciertos caracteres, es que si uno continúa usando las semillas de esa nueva planta, se perdía muy rápido esa característica. Por la propia biología de los híbridos, se disipaba muy rápido ese vigor híbrido. Y o sea que las copias iban perdiendo esa capacidad que tenían. Claro, la única forma de garantizar eso era manteniendo variedades puras por un lado y después cruzar. Eso era muy interesante para la industria semillera, claro, porque de alguna manera empujaba a los agricultores que querían tener una productividad más alta a estar comprando para cada cosecha nuevas semillas. Eso creó un nicho de mercado para la industria semillera. La cuestión es que no pasa eso con todas las plantas. Hay plantas que más bien tienen la capacidad muy rápida de autofecundarse, se llaman autógamas. Un ejemplo de este tipo de plantas, que entonces no serían como los híbridos, es la soja. Un ejemplo de híbrido vendría a ser el maíz, un ejemplo de autógamas vendría a ser la soja. Entonces sí, con la soja uno puede tener una semilla que ha sido desarrollada, etcétera, la usa y después, a la medida en que la planta va generando semillas, terminan siendo clones esas plantas. O sea que la réplica no pierde, al aumentar las generaciones, como si fuera un videocassette. ¿Te acordás que cuando uno va copiándolo va perdiendo calidad? Pero en cambio la soja no. Claro, la soja. Y eso vuelve a la semilla bastante particular, porque uno no puede comprar un televisor y después reproducir televisores a partir de eso, pero con las semillas puede pasar. ¿Y entonces hay gente que quiere cobrar por eso? Bueno, ahí lo que empezó a ocurrir es entonces la industria semillera empezó a decir, bueno, también nos interesaría ganar con estas otras plantas, no solo con los híbridos. Y entonces empezó a desarrollar un marco regulatorio para garantizarse la apropiación de beneficios a partir de estas plantas. Pero ¿cómo pueden desarrollar ellos sin la intervención del Estado? No, por eso. Empezaron, en realidad en los años... Empezaron a hacer lobby. Empezaron en los años 60, empezaron las primeras normas internacionales, a partir de la Unión de Protectores de Obtenciones Vegetales, para desarrollar normas a las cuales los países adhieran. La Argentina adhiere a una norma que se creó en el año 78, y la mayoría de los países del Mercosur también, que efectivamente de alguna manera establece en qué medida una nueva variedad vegetal puede ser registrada, en qué condiciones se puede pagar por ello y demás. Pero también lo interesante es que cuando se desarrollaron estas normas, se pensó también que había agricultores que necesitaban la semilla como un medio básico de subsistencia. En algunos casos porque con eso producen su propio alimento para una agricultura de subsistencia, y en otro caso para los pequeños agricultores es como su herramienta básica. Digo, en general la pequeña agricultura en un marco capitalista tiene bastantes dificultades, porque le cuesta acceder a maquinaria, porque le cuesta acceder a los insumos, etc. Si encima tiene que pagar por las semillas es más difícil todavía. Entonces se pensó en esa situación y se incluyó, en general en esas primeras normas, lo que se denomina una excepción del agricultor o privilegio del agricultor, que lo que determina es que el agricultor que ha comprado quizá una semilla, si obtiene nuevas semillas a partir de su cosecha, puede, para uso propio, usar esas semillas y no tiene que volver a pagar. Y eso está contemplado. Bueno, Argentina adhiere a esa norma del año 78, de modo que está contemplado este beneficio del agricultor. Bueno, digamos, pero ¿a qué se llama entonces la ley? ¿A qué se llama la ley Monsanto, por un lado? Lo que se denomina Monsanto es porque Monsanto en particular, a ver, cuando yo hablaba de que hay distintas oleadas de generar innovación en las semillas, la industria biotecnológica es la última gran oleada. Hay básicamente muy pocas empresas de biotecnología que logran comercializar semillas con eventos transgénicos. Básicamente hay 5 o 6 empresas transnacionales, una de ellas es Monsanto. Monsanto es de las que más ha trabajado para modificar los marcos regulatorios en los países y que puedan tener más beneficios. Ahí hay algo interesante, digamos. Yo te decía que un caso es el de los cultivos híbridos como el maíz y otro caso es el de las autógamas como la soja, ¿sí? Ahora, hay un estudio de un economista argentino, se llama Stulberg, que precisamente mostró quiénes se apropian de los beneficios en Argentina en los últimos años en las distintas cadenas productivas agrícolas. Y observó que en el caso del maíz, por ejemplo, casi el 50% de los beneficios se los quedaba la industria biotecnológica.
para los productores agrícolas quedaba algo así como el 35% de los beneficios. Y el resto es para las industrias semilleras que generan variedades que luego incorporan el evento transgénico. Eso en el caso del maíz. En el caso de la soja, el 90% de los beneficios se los quedaban los productores agrícolas. Ajá. Y para la industria biotecnológica quedaba el 1%. Un 1%. El escenario es completamente distinto. Sí, yo tampoco me quiero poner y hacer, digamos, poner a un diablo a Monsanto y decir, Monsanto tipifica todo lo que... Yo, digamos, solo lo que quiero es preguntar. No, es cierto que Monsanto en particular tiene prácticas muy rapaces. Por ejemplo, en Canadá ocurrió que había un agricultor al cual Monsanto acusó de haber estado usando semillas que había desarrollado Monsanto. Fue a juicio y se encontró que sí tenía semillas que eran de Monsanto, pero que en realidad él no sabía que las tenía. Dice, no era responsable y se mostró que él no era responsable porque no sabía que las tenía, pero igual lo condenaron. Digamos, tiene una práctica bastante feroz en ese sentido. Y en particular en Argentina, Monsanto, como quería más ganancias, sobre todo por el caso de la soja, porque como vimos con el maíz no tenía muchos problemas, quiso prohibir que los embarques de granos de Argentina que llegaban a Europa pudieran comercializarse. Entonces inició acciones en Europa para eso a partir del año 2005. Ajá. Finalmente la Corte Suprema Europea le dio la razón a la Argentina en el 2010, pero digo, tiene prácticas muy fuertes intentando que se modifique estos marcos regulatorios. También ¿verdad? Es verdad que sin Monsanto, porque tampoco quiero hacer el programa hablando de Monsanto, pero sin Monsanto hay un montón de avances que no se hubieran producido. Sí, o sea, sí. Y también hay otras empresas de biotecnología. Por supuesto, y eso es lo que iba a decir ahora, que tampoco es la única es Monsanto, es la más conocida o la que más se usa como ejemplo de todo lo malo. Exacto. Pero al mismo tiempo que yo quiero entender... Y ahí está la cuestión en torno a la soja entonces, porque la mayoría de los beneficios se los quedan los productores agrícolas, que no necesariamente son pequeños productores. Claro. Tampoco. Y ahí se encontró además que hay aproximadamente un 20% de la soja que se utiliza que es semilla fiscalizada, digamos, semilla legal. El 80% restante, ¿en qué situación está? De la soja que se utiliza en Argentina. Una parte es uso propio, una parte son agricultores que legalmente pueden hacer ese uso propio, muchos de los cuales no son precisamente pequeños productores, pero igual evitan pagar por ese uso. Y otra parte ya es un mercado ilegal, un mercado negro de semillas, es productores que obtienen semillas de su propia cosecha y después la venden hacia afuera, ya no para uso propio, después la... Entonces, en esa situación es que hay sectores de la industria semillera que quieren que haya más presión para que obtengan más beneficios ellos en ese tipo de cultivos. Para terminar la nota quiero preguntarte dos cosas breves. La primera, ¿te consulta a alguien? ¿Interesa tu opinión? Bueno, ha habido algunos eventos, ha habido congresos de políticas públicas en agrobiotecnología en el país para discutir estos temas y sí, hemos sido invitados a esas cuestiones. ¿Son vinculantes? ¿Alguien te escucha más allá de decir, bueno, tuvimos que invitar porque mira este muchacho? Bueno, no, ese espacio en particular sí es bastante interdisciplinario y además hay sectores, digamos, políticos que también intervienen. Y porque esto que te decía es que desde hace rato hay propuestas de tener una nueva ley de semillas. Eso. Y se está discutiendo precisamente entonces en qué sentido darle... Porque la intervención del Estado en este caso empieza a transformarse en... Siempre lo es, pero en este caso es central porque en algún lugar hay que tomar una determinación y habrá que votar una ley en el Congreso. Y es complejo el tema porque la amenaza, digamos, de la industria biotecnológica es, bueno, si no tenemos beneficios, no innovamos. Si no innovamos, la agricultura argentina va a perder productividad y van a salir perjudicados. Entonces es una amenaza latente, digamos. Bueno, pero también hay una extorsión, ¿no? Exactamente, bastante fuerte en general. Y por otro lado, como decíamos, bueno, los agricultores tampoco tienen por qué perder en eso. Por otro lado, hay distintos tipos de agricultores, algunos de los cuales no son precisamente pequeños y sin embargo no pagan por los usos de las tecnologías. Claro, bueno, entonces en realidad hay una lucha también que se está dando en otro lugar entre dos que no es que hay uno que es el débil y el otro es el fuerte, sino que hay una cantidad de luchas entre poderes. En general la gente pierde siempre, no sé si cómo hacer para decírtelo, pero... de alguna manera. Nosotros hablamos de la lucha que tienen ellos. Hay distintos tipos de actores, pero sí hay dos tipos de actores muy pesados que están disputando sus intereses. Qué curioso, parece rarísimo en la vida. Ahora, algo interesante también es que puede o por lo menos haber otro tipo, cuando hablamos de la industria biotecnológica, yo te refería que hay 6 grandes empresas de biotecnología en el mundo, que son las que comercializan. Pero Argentina también tiene mucho desarrollo en biotecnología agrícola. Hay muchos laboratorios públicos que han desarrollado agrícola. La Argentina se podría situar como otro de las empresas biotecnológicas. Exactamente, y hace poco la CONABIO, que es el organismo que regula la biotecnología agrícola en el país, ha aprobado la comercialización de eventos transgénicos que se desarrollaron acá, con laboratorios de acá. Ahora, la posibilidad de comercializar eso, bueno, implica otro paso.
Vas a tener que pelear contra ellos mismos afuera, no solamente acá. Puede ser. Él es Pablo Pellegrini, trabaja en particular en la Universidad Nacional de Quilmes y ha venido como invitado al programa porque nos interesa también conocer un poco de algunas cosas que parecen que están en el costado, que son laterales, que son casi tangenciales, casi invisibles, y sin embargo tienen una importancia para el desarrollo del país que no necesariamente ponemos nuestra atención. Gracias, Pablo, por haber venido. Seguimos en el programa entonces.